1500, el pueblo alemán de Bedburg fue aterrorizado por una criatura desconocida. Los habitantes creían que era un hombre lobo. Una historia de la época medieval que se convirtió en inspiración para la película El Hombre Lobo. Archivos del terror. El Hombre Lobo. Esta es una historia verdadera que cuenta la detestable vida de un insaciable depredador. En 1589, un panfleto publicado en Alemania difundió la historia verdadera de un hombre lobo. El panfleto fue traducido al inglés y se convirtió en un éxito editorial en toda Europa. La mitología que rodea a los lobos y la idea de que un lobo sea venerado y temido ha existido desde la Biblia. Heródoto, considerado el padre de la historia, y Ovidio, el poeta romano, escribieron sobre lobos. Pero no fue hasta que se publicó este panfleto a finales del 1500 que pudimos tener una base para articular la historia que conocemos hoy. Esta vil y miserable criatura, de corazón tiránico, mente cruel y sangrienta, ejerció toda su malevolencia sobre los pobres hombres, mujeres y niños del pueblo de Bedburg. Un pequeño pueblo como Bedburg tenía como máximo algunos cientos de habitantes. Llevaban una precaria existencia. Ellos vivían cerca de la naturaleza, cerca del bosque. La mayoría luchaba por sobrevivir. Se dedicaban a cortar madera o cuidar ovejas. No había ley porque no había policía que la hiciera cumplir. No habían estados unitarios. La sensación de paz y de seguridad era limitada en un lugar como Bedburg. Algunos siglos atrás, la peste negra había acabado con un tercio de la población de Europa. Con esa baja en la población, volvieron los bosques, los antiguos bosques. Se reforestaron grandes áreas y con los bosques volvieron los miedos ancestrales. Este era el lugar donde los lobos eran más temidos. El lugar donde vivía el lobo de la Caperucita Roja. El lugar donde la cabaña del leñador era amenazada por el lobo. Todas las historias que narran los cuentos de los hermanos Grimm se inspiraron aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 17, 18, 19, 21, 22. Lista. Dolmite. Dolmite. Gilda. Gilda. Gilda.
Dolmite. Gilda. 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 La desaparición de niños era algo extraño. Los niños morían constantemente y la tasa de mortalidad de los bebés era superior al 50% en algunas zonas. Así que la muerte de niños no era rara, pero lo extraño era que desaparecieran sin razón aparente. Entonces, cuando se esparcieron las historias sobre desapariciones inexplicables de niños, la gente se llenó de pánico porque se trataba de algo que no tenía ningún sentido. Esto se ajusta a muchas ideas preexistentes sobre los ataques ordinarios de lobos. Bedburg estaba en los bordes de la civilización. Estaba cerca del bosque y por supuesto que el lobo era su peor enemigo. Los habitantes intentaron atraparlo. Usaron grandes mastines y perros fuertes para perseguir y cazar a la bestia. Algo inexplicable y horroroso estaba sucediendo, así que los habitantes decidieron salir en la búsqueda de un lobo o una bestia para matar. Habrían estado más cerca de la bestia si hubiesen buscado en el pueblo. Los habitantes encontraron brazos y piernas de niños muertos. Y eso les causó un gran dolor y los afligió. Los niños eran asesinados y luego eran descuartizados. Eso era demasiado. ¿Por qué razón matarían niños si los niños son tan inocentes? Era todo un acertijo. Y siempre ocurre que cuando alguien no logra entender algo y cree que debería entenderlo porque es más inteligente y astuto que todo el resto del mundo, entonces dice, de acuerdo, si yo no logro entenderlo, tiene que ser sobrenatural. Un hechicero muy malvado. De todos los que han vivido hasta ahora, ninguno se compara con este, cuya tiranía y crueldad demostraron que era hijo de su padre, el diablo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro. Durante el siglo XVI hubo una gran ola de disturbios religiosos. Hubo un gran cambio y se enfatizaron las ideas de lo milagroso y lo antinatural. La idea de que Lucifer fuera capaz de quebrar las reglas de la naturaleza con el fin de castigar los pecados del hombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. 200 años antes, se consideraba hereje a aquel que creía en la posibilidad de la brujería y la magia. Pero en esa época, la iglesia había aumentado la presión y ahora quemaban brujas. La gente empezó a buscar explicaciones sobrenaturales. Y, en ausencia de alguna explicación racional, la gente saltaba inmediatamente a lo irracional. Si, por casualidad, en su forma lobuna, veía a jovencitas jugando en el bosque, las cazaba
y las atacaba. Y mientras todas escapaban, se aseguraba de atrapar a una de ellas. Y después de satisfacer su deseo de sangre, la mataba de inmediato. Muy pronto se asumió que se trataba de una bestia. Y como la gente podía ver que el abuso sexual o los ataques sexuales se sucedían y que el modus operandi de estos ataques se ajustaba al de un ser humano, se concluyó que se trataba de un hombre bestia. Entonces el hombre bestia sería el hombre lobo. La gente ya no cree en los hombres lobo, pero en esa época todo eso tenía mucho sentido. Podía tratarse de algo mitad hombre, mitad bestia. No era considerado un tema extraño o anormal. Tenía mucho sentido. Era una explicación razonable. Pero al que haga pecar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor sería que le colgaran al cuello una piedra de molino, de las que mueve un asno, y que se ahogara en lo profundo del mar. La idea de que el asesino estuviera entre ellos, fuera parte de ellos, era tan terrible que no podían aceptarlo. Recibe el alma de esta inocente niña para que viva junto a ti en la gloria eterna. Amén. Eso socavaba la noción que tenían de ellos mismos, como cristianos que vivían una vida rural. Por eso proyectaban sus miedos hacia otro, hacia una criatura diabólica. Recibe el alma de esta inocente niña para que viva junto a ti en la gloria eterna. La gente quiere pensar que las bestias son monstruos de dos cabezas y que son fácilmente identificables porque no son como nosotros, como la gente normal. Lamentablemente ese no es el caso. Algunos de ellos son muy atractivos, convincentes, encantadores. Incluso tienen un encanto superficial que fascina. Son muy buenos manipulando, mintiendo y creando una pantalla que convence a la gente. Pueden pasar desapercibidos por mucho tiempo. Peter Stube. Un antiguo morador criado y radicado en el pueblo de Bedburg. Tenía una joven hija llamada Bill Stube. Su belleza y gracia recibían halagos de todos los que la conocían. ¡Bill! El primer fruto de su cuerpo fue su hijo, su máximo orgullo
y a quien él llamaba la paz de mi corazón. De acuerdo a la información que tenemos, Peter Stube, como persona pública, era un tranquilo y respetado ciudadano, conocido por muchas generaciones, y se supone que sus padres y sus abuelos habían sido conocidos. Su lugar en la sociedad estaba bien acreditado. Él era, en apariencia, solo un individuo común, un habitante más de la comunidad, pero la verdad es que era alguien y algo muy diferente. Él deseaba a su hija de manera no natural y cometió un cruel incesto con ella, un pecado terrible y vil que condenó su alma al infierno. Incluso hoy en día reaccionamos temerosos al escuchar acerca de un extraño en los arbustos que usa pasamontaña y que podría secuestrar a nuestros hijos. La mayoría de los abusos, casi en su totalidad, son cometidos por parte de aquellos que conocemos. Nuestro ejemplo moderno es Joseph Fritzl, el austriaco, que era una absoluta aberración. Es inconcebible lo que él hizo. Es algo tan inconcebible que nadie lo hubiera imaginado. Igual que en esa pequeña villa alemana, ellos tampoco querían creer que algo tan repugnante podía suceder dentro de su propia comunidad o dentro de la casa de un vecino. Los habitantes de Bedburg se sintieron tan atemorizados y amenazados que pocos se atrevían a viajar sin llevar una buena provisión de defensas. Y todo por el miedo que le tenían a este lobo tan letal y agresivo. Si cualquier hombre o mujer perdían de vista a sus hijos, perdían a su vez la esperanza de volver a verlos con vida. Muchas veces, él caminaba por las calles mostrando su forma humana y de manera amable y civilizada saludaba a los padres de aquellos niños a los que él mismo había matado.
De acuerdo al panfleto, sabemos que se realizaba la búsqueda de esta criatura inhumana, lo que no significaba que muchos dentro de la comunidad no sintieran sospechas acerca de algunos individuos del pueblo. Un asesino en serie a menudo tiene problemas porque alguien lo ve en el lugar equivocado a la hora equivocada o algo así. Esto constituye una gran amenaza para el asesino. Es un problema y tiene que resolverlo. Por eso son personas muy antisociales, completamente antisociales, como en el caso de Stu, que abusaba sexualmente de su hija y tenía una familia de estructura disfuncional. Entonces el paso lógico es matar a aquellos que se crucen por su camino. Para ellos es un paso necesario. Llegó un momento en el que este lobo cruel y ambicioso encontró a dos hombres y una mujer a quienes deseaba matar desde hacía mucho. Para ello se escondió y los esperó. Cuando se acercaban, llamó a uno de ellos por su nombre. El hombre, suponiendo que era un amigo, se alejó del grupo para ver quién lo llamaba. El resto del grupo esperaba su regreso. Pero, como tardó mucho en volver, el segundo hombre fue a ver qué sucedía y dejó sola a la mujer. Sola en medio del bosque, empezó a sospechar que algo andaba mal, porque los hombres no volvían. Así que huyó a toda prisa para intentar salvarse. Tiempo después, se encontraron los cuerpos de ambos hombres destrozados en el bosque. Pero el cuerpo de la mujer nunca apareció. La criatura la devoró por completo, ya que él encontró su carne muy dulce y extremadamente sabrosa. Los habitantes continuaron con su propósito. Diariamente intentaban atraparlo. Le pedían a Dios continuamente que eliminara el peligro y que los protegiera de las garras de ese lobo. Y aunque habían utilizado e inventado muchas técnicas posibles para atrapar a la bestia, ellos no podían de ninguna manera capturarla. Lo que sucedió después
es una muestra del corazón frío y cruel de esta criatura. Tanto era el gozo de su maldad que él ya no podía dejar pasar ni un día sin derramar algo de sangre. Y no le importaba quién fuera su víctima. Convenció a su querido hijo para que lo acompañara al campo y después al bosque. Entonces le dijo que debía atender el llamado de la naturaleza. Su deleite por matar sobrepasó el amor que sentía por su hijo. En la forma y semblanza de un lobo, lo asesinó cruelmente. Después, sin remordimiento, devoró su cerebro de una manera bestial que para él era un modo delicioso de satisfacer su gran apetito. El más monstruoso acto del que jamás se haya oído hablar, porque nunca se había podido pensar que existiera un ser tan depravado. Peter Stube era un hombre aficionado a la maldad y a la práctica de actos perversos. El diablo, que escucha con atención a los hombres perversos, prometió darle lo que su corazón vil deseara. Así que lo transformó para darle la apariencia de un lobo asesino. El panfleto enfatiza e insiste en algo que nosotros consideramos extraño y es algo imposible de creer. Se menciona que él comete los crímenes con la apariencia de un lobo. Ha habido muchas explicaciones de lo que esto podría ser. Quizás pueda haber una subyacente explicación psicológica. Licantropía clínica es, básicamente, un síndrome donde la persona delira. Tiene delirios donde cree ser algún tipo de animal, aunque la licantropía se refiere específicamente al lobo. Hablamos de una persona que siente que es una especie de lobo y se apoyará en cuatro patas en el suelo y ladrará o gruñirá como un animal. Peter Stube se ajusta al perfil.
Él creía que era una bestia, que él era como un lobo que se dedicaba a hacer sus actividades. Atacaba al miembro más débil del grupo, se comía a sus víctimas, y esas son cosas que hacen los animales, porque casi nunca comen humanos. De hecho, chupaba la sangre de las víctimas, y eso lo ponía en la misma línea de los animales. Pensamos que, dada la forma cruel en que mataba, este hombre debe haber creído que él era un auténtico hombre lobo. Ana, ¿quieres jugar con nosotros? Vamos, juguemos. Juega con nosotros, Vamos, Ana. Ven, juguemos. Ven, juguemos. Nosotros, Ana. Hay que mencionar algo que es muy extraño y que dejó en evidencia el poder y la providencia de Dios. El lobo no pudo atravesar el collar que la niña llevaba bajo el abrigo, ajustado alrededor de su cuello. Así como Dios entregó a Goliat en las manos de David, así fue entregado el lobo en las manos de estos hombres. Sin embargo, él evitó tomar la forma de lobo y se presentó en su forma humana. Este es el momento clave en la narrativa de esta historia, la historia de un hombre lobo, en la que la idea es que los testigos vean esa transformación y sin eso, esta no es la historia. Ahora, ¿qué es lo que ellos vieron en la oscuridad del bosque? Quizá perseguían a un lobo de verdad y se cruzaron con Peter Stube, quién sabe. ¿Quién sabe? Pero ellos vieron lo que querían, que era un lobo transformado en hombre, y eso trajo consigo todas las explicaciones sobrenaturales, y todos sus miedos se concentraron en el único hombre al que atraparon, y Peter Stube se transformó en su víctima. Luego de ser capturado,
fue colocado de inmediato en el potro de tortura del pueblo de Bedburg. Pero para evitar la tortura, confesó voluntariamente todas las vilezas que había cometido. Peter Stube confesó todos sus crímenes, por eso conocemos todos los detalles de su incesto y del asesinato de su hijo, de su canibalismo y todas las cosas que no vieron los habitantes. Se dice que la confesión fue voluntaria. Esto es un poco de ficción del siglo XVI. Básicamente la preparación para el interrogatorio empezaba mostrándole los instrumentos de tortura. El potro de tortura donde se ataba a la persona girando sus extremidades hasta dislocarlas. Como demostración, entre comillas, lo colocarían en el potro y le darían un pequeño estiramiento. Quizá no uno tan fuerte, pero sí uno al que hoy en día catalogaríamos como tortura. ¿Era un lobo? Bueno, sabemos que no era un lobo. Pero pensar que lo era los tranquilizó a todos. Supuestamente él lo confesó. No lo sabemos con seguridad, pero lo cierto es que la gente prefiere pensar que había un lado animal o de bestia en él. Cuando algo horroroso sucede, es más fácil para la gente pensar que la persona que lo hizo es un monstruo y no uno de nosotros. 31 de octubre de 1589, Noche de Brujas. Peter Stube fue sentenciado a que colocaran su cuerpo en una rueda. ¡Sufre, maldito! ¡Mátenlo! Y que con unas grandes y ardientes tenazas le arrancaran la carne de los huesos. ¡Debe morir! ¡Eso es, que sufra! ¡Paga con la muerte! ¡El infierno! ¡Es lo que te mereces! ¡Maldito, paga con tu vida! ¡Lo que hiciste! ¡Asesino! ¡Sufre! ¡Sufre, maldito! ¡Sufre! ¡Sufre en la hoguera! ¡Quémenlo, quémenlo! ¡Bestia! ¡Quemarlo! ¡Eso es todo lo que hiciste! Después, le cortaron los brazos y piernas con un hacha. ¡Quémenlo, quémenlo! ¡Bestia! Después, lo decapitaron. Si es que era un hombre lobo, ellos no querían que volviera e hiciera lo mismo. Por eso le hicieron frente a través de un ritual. Le cortaron las extremidades y también la cabeza para evitar que volviera a atacar como una bestia. Todo fue tremendamente horrendo. La manera en que lo mataron fue casi tan horrorosa como los crímenes que él había cometido. ¡Dale el golpe de gracia! ¡Debemos quemarlo! Los habitantes que presenciaron esto también saciaron su deseo de sangre, lo que se expresa en la historia del hombre lobo. Obtuvieron su pedazo de carne fresca, literalmente, y al hacerlo, se supone que le traspasaban a él sus pecados y se limpiaban a sí mismos. ¡Córtale la cabeza! ¡Sí, córtensela! Fue el símbolo de que este terrible episodio había pasado y de que los habitantes no tenían por qué seguir temiéndole a la bestia. También, su hija fue sentenciada a ser quemada en una hoguera el mismo día y a la misma hora que su padre, el malvado Peter Stube, muriera. Toda la familia estaba infectada con este mal y toda la familia tenía que ser extirpada de esa sociedad. No tenía que quedar rastro alguno de ellos en la comunidad. Cualquier pariente de sangre que quedara traería de vuelta esas terribles vivencias.
De esta manera, queridos lectores, les he contado la historia de este perverso hombre llamado Peter Stube. Solo espero que esta sea una advertencia para todos los brujos y brujas que suelen dejarse llevar por su imaginación diabólica y buscan la ruina y la destrucción de sus almas. Esta sociedad decidió buscar un hombre lobo y encontraron a Peter Stube. Fue conveniente tanto para Peter como para ellos decir que él era un hombre lobo. Pero eso no aleja el miedo que permanece en los corazones de las personas en este caso, que es el aspecto humano del hombre lobo, porque fue un hombre el que cometió los crímenes. Los lobos naturales no violan, no cometen canibalismo, no asesinan de la misma manera que el hombre de este caso. El insistir en que él era un hombre lobo los tranquilizó, porque los apartó del miedo real de que la bestia más terrible de todas es el hombre. Queremos creer que hay una razón para todo. Pero hay cosas en este mundo que son extrañas. Que parecen desafiar toda lógica. Creíble o increíble. Nueva serie desde el miércoles 20 de abril en Discovery Channel. El universo no es solo más extraño de lo que imaginamos, es más extraño de lo que podemos imaginar. Stonehenge, Arca de Noé. Circunstancias. No entiendo por qué la gente cree en cosas que no son ciertas. Semana de Misterios al Descubierto. Continúa mañana a las 9 en Discovery Channel. La historia de la Inquisición en América Latina. En nombre de la fe. Estreno el domingo a las 9 en Discovery Channel.